Continuamos con el panel número 5, maximizar el impacto en el negocio con la data y la analítica. Modera Franco David Sansogni. Franco es Data y Analytics Manager en Visa Energy de Argentina, donde define y administra la estrategia de Data y Analytics de la organización. Franco, todo tuyo. Bueno, gracias. Bienvenidos a todos. Vamos a presentar primero a los panelistas. Nos acompaña Eugenia Stiglitz. María Eugenia es magíster en econometría, gerenta de Data Science en el grupo Disco de Uruguay. Es experta en desarrollo de soluciones Business Analytics, Big Data y en el uso de métodos cuantitativos aplicados a decisiones de negocio con el fin de aumentar el éxito de la gestión comercial, disminuir los costos y mejorar la asignación de recursos. Attilio Lucarelli. Attilio es ingeniero en sistemas de información, graduado en la Universidad Tecnológica Nacional. Tiene un posgrado en economía y finanzas para bancos y actualmente está cursando el primer año de MBA en la UCC. Vive en la ciudad de Buenos Aires, trabaja en el banco BBVA de Argentina desde hace 7 años y cuenta con 23 años de experiencia trabajando en el área de ingeniería de sistemas financieros. Actualmente es el CDO del BBVA en Argentina y está encargado de la transformación analítica del banco, tanto en el desarrollo de la plataforma como en las capacidades de las personas. Nicolás López Alcalde es Tabnosels, director de Analytics para el Bonofur. Tiene más de 20 años de experiencia en soluciones analíticas. Es ingeniero industrial y MBA con especialización en finanzas. Profesional altamente motivado y enfocado en la venta de soluciones a grandes empresas, apasionado por las soluciones que entregan software empresarial en múltiples líneas de negocio. Él considera que para lograr el éxito siempre hay que trabajar con equipos multidisciplinarios que manejan múltiples áreas de negocio simultáneamente. Además, cuenta con un gran interés en crear un gran impacto liberando el potencial de las empresas. Bueno, bienvenidos a los tres. Muchas gracias por prestarse a este panel. Acá tenemos un machete que un poco va a guiar toda la conversación como para tratar de que sea lo más útil para todos ustedes. Para empezar, le doy la palabra a Jonas, que habla Déjame romper un poco el hielo. Ayer, para los que no estuvieron, o si no a modo de recapitular un poco, Meli con su presentación nos dejó la vara bien alta. Entonces, vamos a retomar desde ahí como para arrancar la charla de hoy. Recordando un poco las cosas que dijeron ayer, nos contaban desde cómo arrancaron teniendo un área de Business Intelligence hasta el desarrollo de nuevas formas de tomar los datos y cómo están encarando el proceso de ser data-driven, una compañía pensada y dirigida a través de los datos. Así que, en función de este proceso, de esto que ellos están encarando, les quería preguntar a ustedes y que nos cuenten cómo lo están viviendo en sus empresas hoy. Si quieren, arranco yo. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación y buenos días para todos. Bueno, yo, como nos presentó Franco, formo parte del Grupo Disco Uruguay, que está dentro de la industria del retail. Es una cadena de supermercados de distintos formatos, con más de 90 tiendas a nivel local y obviamente todo lo que es e-commerce. Y el proceso de la implementación de un área de data, de ser una compañía más familiarizada, fue un proceso que comenzó hace poco, o sea, estamos hablando de cuestión de meses. Entonces me parece que estaba bueno contarles porque todas las empresas arrancan por algún lado, entonces está bueno entender cómo se arranca, cómo se empieza y cómo se avanza. Por eso es que me parecía interesante contarles un poco la experiencia. En nuestro caso, o sea, el lineamiento estratégico vino obviamente de la mano del CEO de la empresa, que fue el que planteó la necesidad de hacer un cambio en los procesos, en las decisiones, todo basado donde los datos tienen que ser el centro sobre todo lo que se gestiona. Y obviamente que es importante que todo el equipo gerencial acompañe ese proceso, ¿no? Después eso tiene que ser como un efecto derrame, donde los altos mandos lo dirigen, pero que después obviamente toda la organización se tiene que acoplar y obviamente alinear con esa decisión. Y fue ahí que se gestó la necesidad de generar un área propia, un área de analytics,
que pudiera dar soporte y que pudiera ser la que lidere este proceso que nos estábamos embarcando. Adelante, Tilio. Hola, buenos días a todos. Bien, bueno, el banco hace años que está en este proceso de transformación a nivel global. Es un proceso que, como en todas las organizaciones, empezó de a poco. En BBVA Argentina éramos hace 15 años, éramos 6, 7 personas. Hoy somos un equipo de más de 200 personas trabajando en data. Como para que tengan una idea de cómo evolucionó. La transformación y la cultura data-driven es un proceso que está en nuestro objetivo, que estamos trabajando en esa dirección y ya estamos logrando cuestiones muy ya palpables, ¿no? Esta transformación, si bien tiene aspectos tecnológicos muy importantes, la clave está en el cambio cultural, ¿no? El cambio cultural es el proceso más complejo porque hay que trabajar con las personas, con los equipos. Y la clave esta clave que digo que es cultural, tiene que ver con la democratización del acceso al dato, ¿no? Ya no basta con que un área de TI brinde una información a un sector o una dirección, porque nunca va a cumplir con los objetivos de velocidad ni de agilidad. Tienen que ser las áreas las que creen sus propios procesos de negocio, sus propios datos y consuman sus propios datos. Entonces, parece que va por ahí el tema en la cuestión de la democratización, ¿no? Generar cultura del dato, hacer upskilling, reskilling de las capacidades de las personas para que sean ellas las que construyan sus propios datos, sus propios dashboards, sus propios indicadores, ¿no? Entonces, esa transformación obviamente está apalancada con muchas horas de capacitación, de desarrollo, de acompañamiento de las áreas técnicas, porque los scrum de trabajo tienen que estar acompañados por estas capacidades de data engineering, pero bueno, está enfocado en el crecimiento analítico de las personas de las áreas. Y ya también lo vemos muy apalancado con las comunidades de práctica, ¿no? Donde se puedan compartir experiencias, se pueda compartir qué es lo que hace capaz que otro país en una misma situación que tenés en Argentina. Y bueno, hasta se puede compartir código, ¿no? Que es de hecho muy importante para una organización como el banco que está en todos los países. Bueno, algo que te quería, digamos, que veo como punto en común de todo lo que cuentan es nosotros desde Salesforce, Tableau, tenemos, digamos, una serie de métricas o indicadores y el que cae solo por todo lo que estaban contando es que algo así como que cerca del 85% de los CDOs identifican que hay un gap entre lo que necesitan o lo que tienen en datos de un lado y cómo llegan a esos insights. Entonces, es prácticamente lo que ustedes están contando, es a través del proceso del cambio cultural, a través de que todos puedan acceder a la información, a los datos, más allá de tener la herramienta implementada, sino es a través de un proceso de las personas, de la gente, de que hagan, como se dice en inglés, ¿no? el embrace del problema y de cómo distribuirlo. Así que de nuestro lado, como vendor, compartimos también esa visión. Bueno, gracias. Poniéndome un poco el sombrero de panelista ahora un ratito, también contarles la experiencia nuestra. Nosotros somos una empresa nueva, tenemos 4 años en el mercado, estamos en la industria de oil and gas y esto, ¿cómo se gestó? Bueno, se inició a través de un programa de innovación integral que encaró la empresa en conjunto con una consultora para diseñarlo al plan. Dentro del diseño de ese plan aparece como un eje habilitador para innovar, trabajar en data y en analytics. Y bueno, una de las primeras decisiones fue reconocer que ese eje era fundamental y empezar a trabajarlo. Y en base a eso se diseñó como una especie de estrategia de abordaje para empezar a trabajar el tema. Súper, Así que muy interesante. súper claro. Podríamos hablar de métricas todo el día, pero el hilo conductor siempre es el mismo, ¿no? Es Tal cual. Si quiere podemos abordar la parte de obstáculos, ¿no? Generalmente cuando uno encara este tipo de programas de transformación se encuentra con obstáculos. Así que si quieren comentemos un poco cuáles son los obstáculos que se encuentran y cómo los abordan y si necesitan ayuda externa generalmente como para poder enfrentarlos y solucionarlos. Creo que acá estamos como todos alineados. En nuestro caso, el primer, más que obstáculo, diría desafío, fue el cambio cultural, como vienen diciendo. ¿Por qué? Porque
Esto era una empresa tradicional que arrancó siendo familiar, en donde muchas cosas se hacen porque se hacen, ya tienen su metodología y funcionan muy bien. Entonces, de repente les tenés que hacer el cambio de chip de, bueno, esto funciona bien, pero puede funcionar mejor, o probaste otra forma, y todo basado en datos. Entonces, me parece que ese proceso y ese cambio cultural es lo que al principio es como un desafío. Y para eso yo creo que es clave poder ganarse distintos partners en función de demostrar cosas. Entonces, a veces uno no tiene que arrancar con cosas muy, muy, muy grandes y abarcativas, sino que de a poco tiene que ir demostrando valor y captando el interés. Mira, esto que vos hacías, yo te lo puedo hacer más fácil, o te lo puedo hacer más rápido, o esta información ya está pronta y vos no la tenés. Entonces, todo lo que es compartir información, generar información visual. O sea, uno acá, cuando viene el área del data science, uno a veces complejiza y habla en términos que no todo el mundo entiende. Entonces, no solamente tenés que saber hacer las cosas, sino que tenés que comunicarlas de forma tal que todo el mundo te entienda. Y no estamos hablando de física cuántica, o sea, hay que bajarlo y poder, o sea, el éxito de uno depende también de la claridad de los mensajes que uno da. Entonces, me parece que para que ese cambio cultural se geste y avance más rápido, todo lo que hace a la comunicación y a la transformación es muy importante. Entonces, eso es algo en lo cual nosotros estamos trabajando muy de cerca y dándole seguimiento. Y el segundo desafío es los recursos humanos. O sea, me parece que es un área que, si bien viene hace años creciendo, todavía son talentos que hay que mantener, que hay que retener y que hay que capturar. ¿Tá? Entonces eso implica un seguimiento, estar atrás, acompañar y a su vez permitirles seguir desarrollando nuevas habilidades. Entonces creo que en eso las empresas tenemos que trabajar muy de cerca y ser muy cuidadosos si queremos mantener esos recursos, que me parece que es lo que hace, porque la tecnología es fundamental, la matemática y la estadística es fundamental, pero los recursos les diría que sin eso nada se resuelve solo. Entonces me parece que ese es otro de los desafíos que uno tiene que cuidar como empresa. Te agrego algo más a lo que dice Eugenia, ¿no? Una vez que las empresas empiezan a ver que los datos les sirven y que necesitan más, bueno, empiezan a demandar más todavía. Entonces, esto que comentaba de los recursos está pasando en todas las empresas. Entonces, todas las empresas estamos yendo por los mismos recursos humanos, los mismos talentos, que la oferta no crece a la misma velocidad y bueno, y estamos en problemas de cuello de botella, ¿no? Así que, como decís, ¿no? Hay que darles desafíos, hay que cuidar a las personas, darles cuestiones que estén contentos de trabajar en esos desarrollos. Y también, bueno, no quedarse quietos, ¿no? Nosotros estamos trabajando en los semilleros internos, donde ya vamos formando a las próximas camadas de Data Engineering o Data Analytics que, bueno, entrarán a trabajar en los próximos meses, ¿no? Pero no podemos quedarnos con lo que dice el mercado porque no vamos a llegar, ¿no? Y obviamente el aporte de recursos de empresas externas es fundamental, ¿no? Sin eso no, con el expertise que tienen o con el empowerment que tienen, nos ayudan a crecer a esa velocidad. Buenísimo, gracias. Sí, en el caso nuestro lo que estamos haciendo es, primero, los principales obstáculos que encontramos son en temas de datos básicos, dificultades para integrar los datos, problemas de calidad, problemas el tema de manejar los datos por silos. Ese fue el primer problema, obstáculo que encontramos. Y después, toda la parte de gobierno era muy informal y de forma incipiente desarrollándose. Entonces ahí es donde vemos los principales desafíos en nuestra estrategia, en nuestro roadmap. Y después otro desafío extra que quizás es muy particular de la industria es que en la industria de oil and gas la mayoría de los datos, más del 80% de los datos, los generan terceros, proveedores de servicio hacia las empresas. Y en los contratos de servicio no se define nada acerca de datos. Entonces hay una ambigüedad y una zona gris que siempre hay que estar negociando constantemente, así que ahí también queremos trabajar para mejorar y obviamente con ayuda externa. Es fundamental. Trato de ahora más, porque es un dato importantísimo. No sé, Nicolás, si tenés datos de la región sobre problemáticas que sean comunes. Sí. Mira, hay muchísimo. Por ahí para agregar otro pilar más a esto que ustedes estaban contando y después vamos a ver que nos cuenten cómo se soluciona, ¿no? El punto clave es también cómo buscar un beneficio a través del ahorro de los costos. Entonces,
Eso nos articula, por ahí lo van a contar ustedes, es cómo buscan el beneficio y demás en sus compañías. Pero nosotros, como vendors, como proveedores, buscamos o estamos muy enfocados, le diría el último año, en brindar soluciones que ayuden a reducir los costos, a ser más eficientes, a optimizar. Y ya te digo, no te hablo ni de Tableau ni de Salesforce. Ayer vi la presentación de otros grandes de la industria, otros pesos pesados también, y hablamos prácticamente lo mismo. O sea, alternativas, métodos y formas de cómo optimizar los procesos basados en datos, cómo hacer más eficiente la organización, cómo llegar más rápido con el dato preciso a la persona que lo necesite, democratización. Y todo esto siempre a través de un proceso nivelador hacia arriba. Los que menos saben, los que menos entienden, los que arrancan, cómo los llevo a un estadio intermedio. Y a todos mis, llamémoslos data champions o conocedores del negocio y de los datos que lo miden, cómo los elevo a que sean, digamos, realmente embajadores de las soluciones que ustedes todos los días desarrollan, ¿no? Independientemente del producto, de la herramienta. Así que esa, digamos, es otra arista más de este problema que en el último año y con todos los cambios y las turbulencias que hubieron a nivel local y a nivel mundial, nos impactan a todos, ¿no? Y de los dos lados del mostrador, digamos, tenemos que estar trabajando y estar alineados en esa problemática. Así que te dejo la posta a ver cómo ustedes también nos cuenten cómo lograron beneficios, ¿no? Ahí, antes de ir directamente a los beneficios, estaría bueno ver, porque la ciencia de datos es una de las conjunto de técnicas que ha crecido mucho y se ha masificado gracias al aporte de la tecnología. Y estaría bueno saber cómo la ciencia de datos está jugando en nuestros programas de analítica avanzada y en qué procesos de negocio los estamos aplicando. No sé ahí, Eugenia, si nos podés contar. Sí, claro. Si bien dije que esto era incipiente en la empresa donde trabajo, hemos tenido como distintas líneas de desarrollo utilizando justamente la ciencia de datos y el analytics, que lo que nos permitió justamente poder mostrar resultados para justamente ganarnos nuestros principales stakeholders. Entonces, como para ponerles algunos ejemplos, y muy en línea con lo que me comentó Paula ayer, nosotros estamos trabajando mucho en lo que es la segmentación de nuestros clientes. Nuestros clientes hoy en día, con el tema de la omnicanalidad, se comportan, o sea, mejor dicho, acceden a nuestros productos por distintos métodos, ya sea por una app, ya sea por la web, ya sea por una tienda física. Y no siempre nuestros clientes se comportan de la misma forma en función. Entonces, lo que estamos haciendo es siguiendo su huella, su comportamiento, de forma tal de poder entender qué les interesa, cómo aumentar la venta en ellos, qué productos adicionales podemos ofrecer y tener una mejor segmentación. ¿Y para qué es que estamos haciendo eso? Bueno, para lo que es, por ejemplo, campañas de marketing. Hoy en día nosotros estábamos en un estadio en el cual los cupones era como una herramienta masiva en la cual a todo el mundo le llegaba el mismo cupón, independientemente del sexo, la edad, los gustos, las preferencias, los hábitos. Estamos trabajando en poder hacer ofertas más personalizadas con doble beneficio. Un beneficio para la empresa de darle un cupón a quien realmente lo necesite y va a tener un incremental y una diferenciación. Y por otro lado, también a un cliente que vos le vas a aumentar su satisfacción en la medida que le ofrezcas algo que le interesa. Imagínense en una persona que consume programas libres de gluten y vos le das un descuento para una harina tradicional. Y lo primero que decís es, me estás ofreciendo cualquier cosa. O sea, no solamente no le va a servir lo que le ofreces, sino que la experiencia que estás generando va en detrimento de tu idea inicial. Entonces, bueno, para eso entender a los clientes, tenerlos bien segmentados, es una forma de poder trabajar y que fácilmente uno puede llevar del negocio resultados. Entonces, en base a eso, nosotros estamos trabajando mucho con lo que es experimentos. Entonces, por ejemplo, ya teníamos cupones, y lo que hicimos fue, algunos que ya les dábamos cupones, les sacamos los cupones, otros que tenían cupones, les seguimos dando cupones y agregamos, y vimos cómo se comportaba cada uno en base a eso. Entonces, de esa forma, obviamente, no aislás todo el resto. A lo mejor yo iba a comprar igual porque era mi cumpleaños y iba a gastar igual. Pero por lo pronto tenés una métrica de en cuánto incide ese cupón o cuál es la elasticidad que vos tenés para eso. Otra línea en la cual estamos trabajando es, utilizamos muchos modelos de series de tiempo para hacer forecast, concretamente forecast de demanda para predecir venta,
que eso además está alineado, o mejor dicho, tiene un derrame en distintas áreas de la organización. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la medida que vos tenés un forecast más confiable, más seguro, podés evitar quiebres de stock. Que un quiebre de stock implica una venta que perdés, un cliente que va al local a comprar un producto y no lo encuentra y por lo tanto le generas una insatisfacción y probablemente a lo mejor no te vuelve. También operativizar los que son los costos logísticos. En la medida que vos le digas, no, mira, vos no me tenés que transportar todos los días este producto porque por una semana no lo necesitas más. Entonces ahí tenés un ahorro de costos que también se monetarizan muy fácil. Entonces, esas son como líneas de acción en las cuales uno puede trabajar, puede mostrar resultados rápidamente, no digo que sea fácil, porque además los tenés que explicar y que se entiendan bien y poner productivos, y que a su vez son necesarios. Y para esto, algo que es importante es tecnología tiene que ser mi aliado y mi sponsor, y el negocio, o sea, nunca se puede perder el foco. O sea, la ciencia de datos es buenísima siempre y cuando se aplique a un problema y resuelva algo. No es que yo hago un modelo porque hago un modelo y buenísimo mi modelo y tiene una accuracy buenísimo y no tengo dónde aplicarlo. No, lo primero que yo tengo que detectar es cuál es mi problema de negocio, qué es un dolor para la empresa, qué es lo que quiero mejorar para que después sí el modelo y el data science y la analítica sea una herramienta a través de la cual yo pongo en práctica eso y le busco una solución. Entonces me parece que esos 2 o 3 ejemplos, estamos haciendo también todo lo que es optimización de surtidos, son como 3 focos en los cuales venimos trabajando y que rápidamente tiene un resultado, y todo esto gracias a la ciencia de datos y a la analítica. Mira, somos de industrias distintas, pero tenemos los mismos problemas, todos los mismos problemas. La segmentación, la asignación de las ofertas, no el hecho de no gritar con un megáfono a todo el mundo, sino hablar con la persona indicada de lo que le interesa a esa persona. Temas con la industria financiera también tienen muchos temas de riesgos, de evaluaciones, de probabilidad de default, pérdida esperada, todas esas cuestiones que en la industria bancaria son muy importantes. Y después la parte operativa también, ¿no? El tema de la distribución de efectivo en los ATM cobra real importancia en Argentina, sobre todo. Transporte de caudales, áreas operativas. Me parece que, aparte de todo lo que mencionaste, también estamos trabajando en esos aspectos donde el área analítica o crea nuevos clientes, o mejora los ingresos, o ahorra costos, ¿no? Siempre con una mirada en esos puntos, ¿no? Así que somos parecidos. Sí, parecidos. Ahí en el caso nuestro, por ahí lo que cambia es no tanto la segmentación de clientes, porque la industria petrolera tiene 1 o 2 clientes en el país, que son las refinerías o las transportadoras de gas. Entonces, el desafío más de la aplicación de ciencia de datos está dada en ahorrar costos, bajar los costos en la actividad operativa principalmente, como, haciendo más eficientes las operaciones. Por suerte, la actividad tiene mucha sensorización, con lo cual hay una captura muy grande de datos en tiempo real, y eso ayuda a poder aplicar modelos. Así que el foco está puesto ahí, ser más eficiente operativamente. También se está trabajando en aspectos de logística, porque la actividad tiene una componente de logística muy grande, y cuando algún eslabón de la cadena se corta, se pierde mucho dinero. Así que ahí también se están aplicando modelos analíticos en forma de POC todavía, pero con buenos resultados. Y también en la parte de riesgos. Es una empresa que cotiza en la bolsa de Wall Street, entonces la exposición al riesgo es grande, especialmente en temas de medio ambiente, seguridad, sustentabilidad. Entonces ahí también se están aplicando modelos como para estar con los forecasting y demás atentos y también tratando de predecir eventos maliciosos. Así que un poco ese es el enfoque que le estamos dando a la ciencia de datos. Un poco para continuar con la temática, siguiendo con el tema de impacto, saber si tienen alguna metodología para tratar los casos de uso que tienen que ver con analítica, y cuando encuentran ese caso de uso, cómo lo abordan para ver, validar con el negocio si tiene realmente un beneficio. Bueno, siempre los proyectos son más que las capacidades, siempre. En cualquier industria que vayas pasa lo mismo, ¿no? Entonces, sí, eso es una regla. Entonces tenemos que priorizar. ¿Cómo priorizamos? ¿Qué es más importante? Hay prioridades estratégicas. Bueno, después hay prioridades de negocio. ¿Qué KPI seguimos para decir este proyecto es más importante que este otro, ¿no? KPI que hablamos antes, ¿no? De más clientes, más beneficios, menores costos.
KPI también que son cuantitativos, ¿no? Que son más difíciles de medir, ¿no? Capaz que la experiencia del cliente se mide con mucho tiempo después de si le gustó o no le gustó lo que hicimos en un cambio, en una web, en una navegación, ¿no? Entonces, creo que esos proyectos tienen que estar priorizados con KPIs claros y después hacerle seguimiento, ¿no? Que no es que se terminó el proyecto y quedó, ¿no? Hay que seguirlo, hay que continuar con la evaluación de si funciona, si no funciona y ver qué ajustar, porque los modelos son cuestiones vivas que están todo el tiempo recalibrándose y que, bueno, que hay que conseguir continuidad en ello, ¿no? Entonces, me parece que pasa por ahí, ¿no? Por elegir los proyectos que más valor aportan al negocio. No es, como decía ella, ¿no? Hacer un modelo porque hago un modelo, sino porque aporta valor al negocio, ¿no? Solamente quiero agregar una cosa. Me parece que es muy importante la documentación. Obviamente que es lo más tedioso, ¿tá? Pero las personas estamos hoy, pero no necesariamente estamos mañana. Todos nos queremos ir de licencia en algún momento. Entonces está bueno que todas las cosas que uno haga, en la medida de lo posible y razonablemente, esté documentada. De forma tal que el que viene atrás sepa qué modelo es, qué variables usa, qué implica cada variable, para qué sirven, qué es lo que estoy buscando predecir, cuál fue mi precisión cuando arranqué con el modelo, para que sea cosa que cuando lo revise dentro de 3, 6, 9 meses, sepa si bien estable o no bien estable, y para eso la documentación es fundamental. Entonces, es lo más tedioso porque los que venimos del mundo de la data nos gusta picar código, nos gusta entender negocio y poner la problemática, y eso es lo que menos nos divierte, por así decirlo, pero me parece que es algo importante y que como recomendación y para poder dar seguimiento, porque una cosa es cuando tenés un modelo, pero cuando empiezan a convivir muchísimos modelos en la vuelta, no sé cuándo lo hice, no sé quién lo actualizó, no sé quién lo verificó, no sé cuál es la definición de variables, el scope, cambió la población. Bueno, todo eso es importante tenerlo bien mapeado para saber qué es lo que podemos esperar y qué es lo que no podemos esperar. Bueno, comparto todo. Algo que estamos haciendo también nosotros para agregar un poco más de data es, alineado con lo que decía Tilio, es tratar de alinear, como estamos iniciando, eso es una ventaja a veces porque te permite alinearte enseguida con el programa de negocio, con los objetivos de negocio, y a eso sumado que el programa de Data y Analytics nace asociado a un programa de innovación. Generalmente los programas de innovación ya tienen un valor identificado, entonces con Data y Analytics lo que estamos haciendo es generando como pruebas de concepto que sean rápidas y que comprueben la factibilidad de que lo que estamos por hacer se puede hacer. Y eso, cuando termina el POC, inmediatamente uno identifica el valor, porque son pruebas cortas, sencillas, que te permiten medir de forma objetiva, y ahí encontramos valor. Y de paso, lo que hacemos después de una POC es aprovechar para afianzar la estrategia. Porque hay veces que una POC funciona, sale todo bien, pero para masificar esa solución requiere hacer un trabajo en tecnología, en gobierno, en un montón de aspectos que generalmente no se consideran. Entonces nosotros ahí aprovechamos y metemos toda esa parte de trabajo como para que cuando lleguemos a la solución sea bien integral, ¿no? Ese es un enfoque que le estamos dando también y eso está ayudando bastante. Importantísimo eso que decís, ¿no? El de la POC, de decir, yo con el primer MVP tiene que ser cómo demuestro que esto entrega valor. Después, si entrega valor, es cuestión de convencer con una métrica que esto es viable de llevar adelante, ¿no? Pero importantísimo ese punto. Bien. Bueno, pasando a otro tema, consultarles cómo están organizados en sus empresas. ¿Quién es responsable de ejecutar el programa de Data y Analytics y de qué área dependen? Bueno, otro tema controversial y que se habló y se discutió bastante ayer. En nuestro caso, cuando se creó el área de data, lo primero que se quiso, la primera decisión estratégica fue, queremos que sea un área que sea transversal a toda la organización. ¿Qué significa esto? El negocio nos tiene que apalancar, el negocio tiene que ver la necesidad y nosotros darles insight al negocio, y obviamente la tecnología tiene que hablar en conjunto con nosotros. Por lo tanto, se decidió que fuera un área que no estuviera en ninguno de los mundos, o sea, fuera independiente,
que depende directo del CEO de la empresa, por lo cual todo lo que es tracción es mucho más rápida, los lineamientos bajan de a uno y hablamos con todas las partes. Entonces, de esa forma tenemos independencia para actuar, somos juez y parte, por así decirlo, porque al no pertenecer a ninguna área no tenemos un conflicto, y entre comillas, de interés, pero que a veces pasa, va por esos riesgos. Entonces, somos como independientes y por otro lado tenemos mucho radio de acción. Entonces, me parece que fue una buena decisión donde se estableció que formara parte del área. Bueno, en el caso del banco, mi área, el área de data, depende de tecnología. O sea, mi jefe es el director de ingeniería. Y tenemos centralizado todo lo que es la parte de infraestructura, ingesta, capacidades, estrategia general de datos, gobierno general de datos. Pero las áreas analíticas están en las direcciones, ¿sí? Hay un área en riesgos, en finanzas, en talento y cultura, en dentro de ingeniería también. O sea, los que hacen analítica avanzada están como federalizados, ¿sí? Tenemos centralizada una parte, la parte de infraestructura, de poblado de datos, del mantenimiento de la producción, ¿sí? De las capacidades también, de afrontar las capacidades, de transmitir cómo se gobierna, pero el que hace el modelado de los datos están en cada área, ¿sí? Ellos capaz que nos piden, necesito 10 tablas más, ¿no? Pero el modelo analítico lo hace el área. Y también el gobierno, porque al final los que conocen los datos son las áreas. Entonces nosotros transmitimos los lineamientos de cómo se hace el gobierno, pero el gobierno en sí lo hace cada área. Entonces tenemos un mix. Qué bueno. Hacia ahí queremos ir nosotros, pero estamos lejos, ¿no? En nuestro caso estamos dentro del área de IT y recién conformando la disciplina, la práctica de Data y Analytics en la organización, así que hoy todavía nos falta, pero queremos ir hacia ahí, hacia el caso de Mercado Libre. Así que nuestra estrategia está apuntando hacia eso. Bueno, yendo a otro tema, Nicolás, la idea es que nos cuentes cuáles son las tendencias en estos temas, qué estás viendo en las distintas industrias, en qué nos aconsejás que nos enfoquemos en nuestros próximos pasos. Consejo es una palabra muy amplia, pero no. A ver, es como que vemos, si querés, dos grandes estadios comunes. Compañías que quizá tienen hasta cientos de usuarios y quizá una buena práctica para adoptar es, bueno, empezar con una, si querés, y para seguir con la palabra de federación, como con una coparticipación del dato, donde vos empezar a tener que esa área central delegue, si llamémoslo en embajadores o data champions, en esas nuevas áreas que se están generando, para que el que al menos sea dueño del reporte ya sea el área, como para empezar a dar esa cultura de que ya no hay más un área central que te arma reportes y vos te olvidás y pedís. No, eso ya como que quedó en el pasado. Al menos para que estos cientos de usuarios empiecen a culturizarse, a entender de cómo se tiene que procesar y fluir la información dentro de la compañía. Y si querés otra mirada ya para empresas más grandes o más maduras en ciertos aspectos de miles de usuarios, es ya similar a lo que decía Atilio, a lo que nos contó ayer Adrián de Mercado Libre, que es, si vos querés, el data mesh o una manera, si querés, vertical de ver la información. O sea, desde la tabla, desde el dato, hasta el dashboard, en la PC de un director, todo eso es dueño y responsable de un área o una persona. Entonces, son responsables de la ingesta del dato, de la calidad del dato, de distribuirlo, de armar el dashboard y todo tipo de aplicación basada en datos sobre esas tablas. Entonces, ellos han logrado, digamos, todo apunta a que ya hay owners de tablas, por así decirlo, no owners de reportes. Y el owner de la tabla se la libera en una forma ordenada. La contraprestación de eso es que hay una burocracia, digamos, porque como esa tabla la libero y con pocas reglas, pero tiene que haber reglas para que no me suban cualquier cosa. Entonces, pero bueno, ahí está el otro nuevo desafío para compañías, digamos, de este otro calibre o magnitud. Así que eso es un poco lo que vemos y creo que es lo que vamos a tener que trabajar y transitar el año que viene. Y cuando nos volvamos a juntar el año que viene, esto ya va a ser algo pasado y ya estamos pensando en lo del año siguiente. Ok, gracias
Por favor. Bueno, abrimos el espacio para que hagan preguntas. Nosotros hemos hecho un paneo por todos los temas que queríamos conversar. Mira, ahí fue varias cosas. En verdad, yo armé el área de datos de cero, pero incorporé al área todo lo que era BI. Entonces, si bien arranqué de cero lo que es ciencia de datos, sí tenía en el equipo gente con mucho conocimiento del negocio, que eso es fundamental. Lo que hice fue traer mi data science y mi data analysis, incorporé esos roles a la empresa para poder justamente toda la información que teníamos poder volcar. Inicialmente yo dije, necesito a alguien más, un data engineer. Cuando entras a la empresa, yo empecé este cambio porque además me incorporé recientemente a la empresa. Uno tiene que entender muy bien para contratar un data engineer. Entonces lo que hice fue, por ahora no lo necesito, trabajo junto con tecnología y ahí obviamente hicimos una gran alianza con el gerente de tecnología y parte de su equipo que son los que arman los cubos, los datos, las bases de datos, para trabajar en conjunto para poder sobre eso sembrar para después sí ir un paso más y empezar a hacer nuestro desarrollo. Pero vos cuando traes un data engineer, vos le tenés que decir, yo necesito esto, porque ellos no tienen conocimiento del negocio ni les interesa tener. Entonces, tenés que tener muy claro qué es lo que hay por detrás. Y no había nadie mejor que el equipo de tecnología que se nos paró al lado y nos apoyó de cero para trabajar eso y que en parte ya estaba trabajado. La otra ventaja que tuvimos fue que en términos de información, calidad de base de datos, el guardado de la información, era muy prolijo lo que me encontré. O sea, para que se hagan una idea, en Uruguay somos 3 millones y poco de habitantes y nosotros generamos 3 millones de transacciones por mes. O sea, para lo que es el tamaño de Uruguay, el volumen de datos es grande. Obviamente, si me comparo con un mercado libre, pero a lo que voy es, toda esa información estaba muy bien guardada, muy bien procesada, con muy buena calidad. Entonces, eso ahorró un montón y a su vez teníamos historia, porque también para construir es importante tener historias. Para todo lo que es modelado y cosas, sin la historia no hago más que una descripción. Nosotros queremos ir más a un mundo predictivo, prescriptivo. Entonces, contar con esos buenos datos, con un periodo de información importante, que la pueda procesar, fue como lo base, y eso ya me lo encontré armado, que eso está buenísimo y no siempre pasa. Entonces, como que lo que yo tuve que traer fue, tenía el conocimiento del negocio dentro del área, tenía sistemas que se me apalancó al lado y que me permitió crecer. Lo que yo hice fue traer recursos más del mundo de la ciencia para poder, alguien que picara código y se metía todo lo que era desarrollos y alguien que me ayudara con todo lo que es parte de análisis. Digo como grandes roles, no personas, sino roles. Entonces, de esa forma, rápidamente pudimos volcar resultados al negocio, entendiendo obviamente las problemáticas y sobre eso estamos trabajando. Eso no significa que dentro de 5 meses te diga, sí, yo necesito migrarme. Pero hoy en día, en el estadio en el cual estamos, como que se hizo una sinergia muy importante y lo bueno es que la empresa ya estaba viendo esa necesidad de eso, que a veces se tomaban decisiones o hacías acciones y no sabías cómo medirlas o no sabías. Entonces todo te quedabas ahí. Y yo les decía, pero si vos siempre haces lo mismo, no sabés si lo que hiciste es porque funciona o porque funciona solo. Entonces el sembrar la duda y si probamos algo distinto y medimos. O sea, esto que vos ya hacías, lo hacías igual, lo medimos. Yo te cambio una tuerca y volvemos a medir. Y ahí empezamos a comparar. Entonces es de forma fácil, porque para lo que uno hace, pero que te permite, o cosas que, por ejemplo, había cosas que funcionaban muy bien. Entonces yo decía, ¿qué mejor que tener un KPI o algo que te diga, mira, esto sí, realmente, esto que vos haces funciona muy bien, pero estás avalado en un número, no en que el olfato que vos tenés de que algo funciona. Entonces, ese tipo de cosas, y ahí es rápido cómo te generas sponsor, porque lo importante es para justamente este cambio cultural, vos tenés que generar, como decía recién Ram, vos tenés que tener los hype en la empresa, que a su vez esos sean los influencers de las cosas que vos haces. Entonces, eso con pequeños proyectos donde vos demostrás valor, los vas generando y es rápido cómo se transmite esto. Ahí está mejor. Bueno, buenos días. Eugenia mencionó, y es algo que venimos escuchando desde ayer, el tema de trabajar con negocio y con tecnología. Y sobre todo con negocios se habló mucho y se habló de muchas estrategias. Recién ella contestó, creo, parte de la pregunta que yo iba a hacer, pero por ahí me interesaba también escucharlo a Franco y a Tirio. ¿Con qué estrategia trabajan con tecnología, donde a veces es más difícil mostrar un ROI, un beneficio,
Y en algunas empresas, no sé en las de ustedes particularmente, por ahí hay una tendencia a no querer cambiar, no implementar herramientas nuevas, no tener que cambiar bases de datos porque el producto que compraste o desarrollar. ¿Qué estrategias utilizan? Incluso creo que ambos estando dentro de tecnología, ¿no? Por lo que contaban en la estructura misma. Bueno, arranco yo. Nosotros lo que estamos haciendo es, para abordar esos temas que son muy difíciles de justificar desde el punto de vista de beneficio, especialmente los cambios tecnológicos, es a través de generar necesidades que nosotros le llamamos fundacionales para poder ganar en capacidad y poder generar nuevas soluciones de datos relacionadas con esto, ¿no? Con analítica avanzada e incluso con BI. Entonces, cada vez que hay un POC o a través del programa de innovación llega una nueva iniciativa, lo primero que evaluamos es, ¿podemos hacer esto con la base tecnológica con la cual contamos? Y ahí obviamente pedimos asesoramiento, tenemos partners que nos pueden ayudar a tomar decisiones, tenemos ciertas metodologías para evaluar. De hecho, una forma de arrancar todo esto fue hacer una evaluación inicial de cómo estamos nosotros en cuanto a capacidades para hacer data y analytics, y eso nos dio un valor, una madurez dentro de un framework, de un modelo que nos permite saber qué cosas tenemos que trabajar en los aspectos fundacionales para ir ganando madurez y capacidad y poder generar soluciones cada vez más complejas, ¿no? Así que un poco es eso, le llamamos fundacionales, iniciativas fundacionales, y las asociamos como habilitadores para hacer cosas que quiere hacer el programa de innovación. Esa es la vuelta que lo hemos encontrado y hasta ahora nos está resultando. Te agrego a tu pregunta, ¿no? Nosotros, desde el área, somos el área de TI que impulsa esto. O sea, no nos tienen que convencer a nosotros tenemos que ir y convencer al resto de que el banco ponga recursos, porque los recursos, muchos resultados cuando es poblar una infraestructura, se ven en años. O sea, no es que al mes ya tenés resultados, ¿no? Entonces, hay una visión estratégica a dónde hay que ir, querés ir, y si te embarcás, hay que ir con todo, ¿no? Y después, obviamente hay que sostenerlo eso, ¿no? Porque no es cuestión de, sí, tenés el cheque y gastalo, ¿no? Hay que sostenerlo en el tiempo, y si no tenés casos de uso que aporten valor, eso va a empezar a decaer. Pero me parece que tiene que ver con una visión estratégica, ¿no? Tecnología al final es un área de servicio, que está en pos de tener una infraestructura, tener data y analytics, pero digamos que el convencimiento tiene que estar del CEO, como decía Eugenio, ¿no? Si eso está claro, creo que todo va mejor. Hola, ¿cómo están? Mi pregunta es para Tilio. Ayer en una de las exposiciones de otro vendor habló que Latinoamérica está 5 años por detrás de lo que está Europa o Estados Unidos. Entonces, en tu caso particular del BBVA, que es una empresa global y que básicamente está en Europa y eso, quería conocer qué nivel de independencia tienen la Argentina o la región al momento de tomar decisiones de metodologías, herramientas, procesos, o si están, digamos, inducidos o sesgados hacia lo que les baja la corporación respecto de todo lo que tiene el gobierno de datos, que si esto de los 5 años es válido, la lógica, ¿no? Hay que quemárselo, ya te quemó otro, ¿no? Entonces quería entender qué pasa en una empresa globalizada como la tuya en ese escenario. Las empresas globalizadas en general tienen como caminos, ¿no? La infraestructura es la que es. Si bien nosotros tenemos áreas de BI dentro del área de Data Analytics, hay áreas de BI donde capaz que somos un poco más independientes a la hora de elegir qué base de datos o qué plataforma de explotación tenemos. El camino analítico está marcado desde el holding, pero tiene un porqué, ¿no? Hay lo que vos decías recién, la experiencia que tiene un país como España o México, donde también está el banco, es capitalizable también por los países como más chicos. Entonces, ahí tenemos como un camino ganado que no tenemos que recorrerlo nosotros. Y otro tema es el reuso, ¿no? El reuso de aplicaciones, de modelos. Eso tiene que ver también con entender que tiene que haber modelos globales de datos. Es más costoso para el país, porque el país tiene que adaptarse a ese modelo global. Pero a la larga tiene beneficio, ¿no? Porque si alguien, diseñó un modelo de attrition de clientes en México, tal vez funciona con instalarlo acá en Argentina. Y yo no tengo que abordar todo ese desarrollo.
Y lo mismo pasa si nosotros hacemos algo, ¿no? Entendemos que, no sé, un modelo de distribución de efectivo, que en Argentina es más complejo, ¿no? Con inflación, ¿no? Capaz que le sirve a Turquía. Eso es lo que te iba a decir. El modelo argentino va en contra de todo el resto de los stands. Sí, depende que no somos tan distintos en todo. Pero hay cuestiones que sí, tal vez, no sé, tenemos experiencia inflacionaria acá mucho más alta que en el resto de los países. Por eso le puede servir a Turquía, que recién está arrancando con esa experiencia inflacionaria, ¿no? Después hay cuestiones también de metodología de cómo se gobierna el dato, que se fue enriqueciendo, ¿no? No es igual cómo se gobierna el dato hace 5 años que ahora. Pero eso fue ¿por qué? Porque está el aporte de Argentina, de Perú, de Colombia, de México, de Turquía. Todos aportan visiones distintas que lo hace que sea más rico. Entonces, tiene sus pros y sus contras. Estás más encorsetado en cuanto a para dónde querer ir, pero después tenés toda la experiencia que te ayuda a avanzar más rápido, ¿no? O sea que esos 5 años, y depende, ¿no? Porque en algunas cuestiones estamos muy avanzados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos avanzados, tan avanzados como está México o España, que son los 2 países más grandes donde el BBVA está instalado, ¿no? Entonces, tiene sus luces y sus sombras, ¿no? Bueno, que estamos. Bueno, muchas gracias a todos por la atención, gracias a los panelistas. Y bueno, nos veremos durante el resto del día y en el próximo CDO Latam seguramente, en el Summit. Gracias.